Continuamos con el rumbo de la mañana y ahora nos toca un plato fuerte a nivel intelectual, porque vamos a conversar con una figura que particularmente respeto y aprecio profundamente por lazos familiares y admiración a una trayectoria política de servicio. Y además era hermano de mi padre Domingo Jiménez, y me refiero al doctor Manolo Pichardo, expresidente del Parlacén, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y secretario de Asuntos Internacionales de esta organización política. Para nosotros es un privilegio, Manolo, tenerte aquí en el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Ernesto es mi sobrino. Así que voy en ventaja con él aquí. Bueno, gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Es un equipo pesado. Rumbo de la mañana lo han renovado, pero verdad, con mucha calidad. Gracias a la orden. Manolo, de inmediato iniciamos conversando de un tema que nosotros también, debates, discusiones, on and off, dentro y fuera del aire, estamos muy pendientes, que es de este proceso de la Fuerza del Pueblo, un proceso eleccionario, ¿no?, dentro del Congreso que ustedes están llevando a cabo, pero el cual en los últimos días ha dado mucho de qué hablar, el devenir de las candidaturas, especialmente la candidatura a secretario general. Nos gustaría, Manolo, que nos comentaras cómo va primero a nivel general el Congreso y bueno, y pasando de lo general a lo particular, que nos dijeras qué se ha decidido en torno a esta elección de la Secretaría General del partido y de otros cargos importantes de esta organización. Bueno, lo primero es decirles a ustedes y a los amigos que están en sintonía que nosotros concluimos la primera parte de este congreso, que fue el Congreso Franklin Almeida Rancière. Y en ese congreso debatimos lo que será el futuro de la vida orgánica del partido. Creamos 21 mesas temáticas y de algunas mesas temáticas se derivaron algunas submesas temáticas. Y la verdad es que cuando uno ve el resultado de las discusiones de estas mesas, uno se da cuenta que de verdad hay mucha calidad en el material que se produjo. Y eso habla muy bien de los dirigentes y militantes de nuestra organización política, porque en esas mesas temáticas se inscribió todo el partido. Participaron no solo los miembros de la dirección central o dirección política, sino los miembros de la base de la organización, y en la base de la organización hicieron aportes importantes a estos documentos. Cerrado este proceso, que fue la primera parte del Congreso, entonces iniciamos del que hablabas, que es el Congreso Manolo Tavares Bustos, es nuestro Congreso electoral. Allí vamos a elegir las autoridades del partido por los próximos 4 años, el presidente, vicepresidente, secretario general. Vamos a elegir los presidentes de todas las demarcaciones y todas las direcciones en las diferentes demarcaciones del país. En el día de ayer estábamos discutiendo lo que sería el reglamento de elección a propuesta de la comisión organizadora del Congreso. Y de allí se derivaron algunas propuestas que tienen que ver con el método de votación. Y en principio, eso está sujeto a la aprobación o a la ratificación de la dirección central de nuestra organización política. Decidimos que el secretario, el presidente, vicepresidente y secretario general sean escogidos por la dirección central. Sería lo mismo que hizo el Partido Revolucionario Moderno, que hizo una escogencia también delegada, igual que hizo también el Partido de la Liberación Dominicana, que hizo una escogencia delegada. Pero la escogencia que estaba prevista también era delegada, porque solo votarían los presidentes de las direcciones de base, lo que quiere decir que no iban a votar la gran masa de compañeros y compañeras del partido. Pero eso se aprobó en esa instancia y luego deberá ser ratificada en la dirección central de nuestra organización. Manolo, una pregunta. Tengo varias preguntas, ¿verdad? Y qué bueno que te tenemos aquí para aclarar esta situación, porque ayer leí una serie de tweets de nuestro querido amigo Héctor Herrera Cabral, y él narraba algunos aspectos, ¿verdad?, de lo que ha sucedido en este proceso, en este Congreso de la Fuerza del Pueblo. Dice Héctor Herrera Cabral que se despojaron a 87,000 electores de la Asamblea Electoral
para darle potestad a una nueva dirección central de escoger tanto al presidente como al vicepresidente como al secretario general. Quisiera que nos aclararas esa situación. Y en segundo lugar, si como partido de oposición no entiendes, no considera usted que es más legítimo hacer un proceso de escogencia donde se exprese la voluntad de las bases de ese partido. Pero es que ni siquiera en el método que estaba previsto anteriormente, las bases del partido iban a votar. Toda la base. Dije que era una votación delegada, porque solo iban a votar los presidentes de direcciones de base. Eso es delegado. No está la matrícula completa de la organización. Pero es un mecanismo más legítimo. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a ver. Yo veo mucho interés, no me refiero a ustedes, en comunicadores del gobierno y gente del gobierno en el proceso interno de esta organización. Y luego en este afán de que nosotros estamos negando la democracia y en fin. Pero resulta que ellos hicieron un proceso igual. Entonces, los partidos políticos dan sus normas internas. Los partidos políticos son asociaciones privadas. Nosotros somos un partido que tiene unos estatutos. Y sobre la base de esos estatutos tomamos decisión. Ayer que hubo un debate democrático. Yo tengo un testigo aquí, porque yo he ido en las redes, por ahí, dije que uno de los compañeros salió molesto y se fue. Uno de esos compañeros que dicen que se salió molesto, se sienta al lado mío. Y yo tengo un testigo aquí. Cuidado que Pacheco, contento. Yo tengo un testigo aquí de cómo transcurrieron esas horas de debate, porque yo lo tenía al lado. Y todo el tiempo estuvimos consultando, todo el tiempo estuvimos relajados. Él sabía que yo no iba a votar por la posición que él quería, y yo sabía que él iba a votar por otra posición, pero eso no quitó que nosotros compartiéramos como compañeros. Eso fue una discusión democrática. Unos tenían una posición y otros teníamos otra. Y después nos quedamos almorzando. Y después terminamos en un almuerzo todos. Bien. O sea que es falso. No sé por qué quieren crear una situación que no existe en la fuerza del pueblo. Dicen que no existe. Son los otros que quieren crear una situación. Dicen, y brevemente, discúlpenme a mis compañeros que he hecho dos preguntas. Dicen que este es un método, supuestamente, ¿verdad? Esto no lo puedo confirmar porque no tengo evidencia, pero dicen que es un método para imponer al actual secretario general Florian que repita como mira qué es lo que pasa. Peñita, perdón, sí, Peñita. Siempre se especula sobre las cosas internas de los partidos, y el que te adversa inventa cosas, ¿verdad? Porque la idea es descalificarnos. Y establece narrativa. Exacto, establecer narrativa, instalar relatos, porque ese es su papel. Ahora, el papel de nosotros, ¿sabe cuál es? Dirigir nuestra organización. Nosotros no podemos permitir que otros dirijan nuestra organización. Somos nosotros. Pueden decir lo que quieran en los medios de comunicación. Nuestro compromiso es con el partido en principio, en el proceso interno, y con la sociedad también. Entonces nosotros necesitamos un partido robusto, un partido fuerte, para alcanzar el poder en el 2028 y desde el poder provocar o impulsar una segunda ola de transformaciones en la República Dominicana. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y les diré, ese ruido que está fuera del partido terminará en 2 o 3 días porque los compañeros están satisfechos con esta dirección. Y les voy a explicar por qué. Esta dirección del partido, que primero salimos de una organización política en un momento de mucha dificultad. Y tuvimos que enfrentar procesos jurídicos y todo. Bueno, y establecimos un partido que estaba en la casilla 18. Nosotros repetimos mucho eso, pero es simbólico. Estamos en la casilla número 18. En ese proceso electoral, con todas las dificultades, ¿verdad? Sin un partido, tuvimos de inscribir candidatos en diferentes partidos para poder participar. Llegamos a la casilla número 3. Ahora en este proceso nos convertimos en apenas 4 años en la principal fuerza opositora de la República Dominicana. Entonces quiere decir que este equipo ha hecho su trabajo, ha hecho su tarea. Entonces los compañeros del partido están satisfechos con la labor que ha hecho esta dirección política, esta dirección central, y con la labor que han hecho los compañeros y compañeras que están también trabajando en el terreno. No, Manolo, es innegable que la Fuerza del Pueblo está haciendo un trabajo muy fuerte de construcción partidaria. Están trabajando muy duro, eso se ve. Felicitar el nombre que han escogido para su congreso, excelente.
hacerle honor a ese gran héroe. Pero yo quisiera aprovechar, cambiar un poco de tema y aprovechar Don Manolo. Muy bien. en su función de secretario de Relaciones Internacionales y su experiencia en temas internacionales. Usted hizo un planteamiento a nombre del partido en un tema, un planteamiento que pudiera parecer poco popular, pero que nosotros compartimos en Opción Democrática y me gustaría rescatarlo, que es sobre la intervención militar en Haití. Cuando se estuvo discutiendo esa intervención, usted planteó que la intervención no iba a solucionar los problemas de raíz de la vecina nación y que lo que necesitábamos era inversión en Haití. Y habló, y esta es la propuesta que me parece interesante, de un mini plan Marshall. Ese plan Marshall que fue la reconstrucción, la inversión en reconstrucción de Europa y que permitió que Europa pudiera florecer luego de la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece una propuesta interesante y quisiera preguntarle cómo usted ve que nosotros, o sea, cuál sería el rol de la República Dominicana en impulsar y utilizar sus gestiones internacionales, no para promover, como lo hizo, una intervención militar, que ya estamos viendo, que sigue habiendo una situación de violencia terrible en Haití, sino impulsar una intervención que sea de tipo económica, de inversión masiva, de generación de riqueza, de empleo, para efectivamente cambiar las causas del problema de migración y de violencia en Haití. Haití ha sido intervenida militarmente varias veces. Así Yo creo que es. la intervención militar más exitosa fue la de la MINUSTAH. Más exitosa en el sentido de la estabilización del país, en términos sociales y políticos, pero no resolvió el tema del impulso de las fuerzas productivas. Porque mientras no haya un impulso de las fuerzas productivas en Haití, no habrá una solución definitiva. Exacto. Porque la raíz del problema es que las fuerzas productivas están muy debilitadas, si es que están debilitadas. Porque yo me atrevería a decir que ni siquiera existen, no están articuladas. Y hasta tanto no se resuelve ese problema de orden material específico, Haití no tendrá una solución. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema de impulsar y fortalecer las fuerzas productivas en Haití? Yo creo que la comunidad internacional tiene que jugar un papel importante. Y ahí es donde viene la propuesta del mini plan Marshall. Pero el tema es que el mini plan Marshall tiene que ser diferente al plan Marshall aquel, ¿no? Porque aquel plan Marshall fue un negocio, hablemos claro, ¿no? Aquel plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, de reconstrucción de Europa, fue un negocio. Los Estados Unidos entran, prestan dinero para que ellos compren la maquinaria a los propios Estados Unidos. La ventaja de Europa era que tenía profesionales que podían, ¿verdad?, desempeñar una labor con eficiencia para la reconstrucción de Europa. Pero fue un ganar-ganar. Los Estados Unidos hicieron un negociazo y Europa se reconstruyó. Haití no tiene esas características y en Haití no puede haber un negocio. Haití tiene que haber una acción solidaria. Entonces, en esa acción solidaria tiene que entrar la comunidad internacional. ¿Qué es la comunidad internacional? Yo me pregunto, porque eso es como un concepto muy difuso. Abstracto, muy abstracto. Para mí la comunidad internacional, como la conocemos ahora, es lo que ha sido Occidente en los últimos años, que era quien marcaba la agenda mundial. Bueno, ya no es tan así, porque ahora estamos asistiendo a la consolidación de un mundo multipolar. Y hay otros actores que están en el tablero global. Ahí está China, por ejemplo, que es un actor importantísimo. Estados Unidos, que sigue siendo un importante actor de peso. La Unión Europea, que está perdiendo mucho peso en el tablero internacional porque Europa se desindustrializa, Europa está perdiendo peso político a nivel internacional por errores que ha ido cometiendo su dirigencia. Pero emerge un bloque importante, que es el bloque de los BRICS, en la que está Rusia, en la que está China, en la que está Sudáfrica y otros países importantes emergentes, y en lo que está Estados Unidos por un lado, que sigue siendo líder, aunque ha pateado Trump el tablero y sus tradicionales amigos ahora son sus enemigos, como Europa, Canadá, y sigue teniendo todavía Inglaterra de aliado. Pero esta nueva comunidad internacional, ¿verdad? Yo pienso que tiene que poner en su agenda el tema haitiano, porque el tema haitiano no solo representa un peligro para los haitianos, no solo representa un peligro para la República Dominicana, puede representar un peligro de inestabilidad política para toda la superregión del Caribe. Porque ya vemos que ahí hay bandas incontrolables
El Estado no es que hay un Estado fallido, el Estado no existe. El Estado no existe, o sea, el control de los puertos, de los aeropuertos, sobre todo lo que tiene que tener control del Estado, la tienen las bandas. No existe un Estado. Entonces, ante esa situación, corremos el riesgo de que haya en cualquier momento una estampida masiva hacia la República Dominicana, lo que puede provocar algo bastante peligroso. Una confrontación vía las armas con esas bandas y el Estado dominicano. Por eso se puede extender al resto del Caribe insular y del Caribe no insular también. Porque fíjense ustedes que ya el tema haitiano, que no era de interés de los países de la región, ya se está convirtiendo en un interés porque se han creado corredores que no eran tradicionales, en donde van haitianos. O sea, un corredor desde el sur de América, desde Chile, y van caminando hasta la frontera con México. Entonces ya se sienten afectados, ya representa un riesgo y un peligro para la estabilidad de esos países. Y entonces ahora la comunidad internacional ha mostrado un poquito de interés. Sin embargo, Haití, y eso lo digo siempre, Haití en términos geopolíticos no es importante para las grandes potencias. No es importante, allí no hay recursos naturales, eso no es Venezuela, que tiene la mayor reserva petrolera del mundo, ¿verdad? O sea, eso es lo que pasa con Haití. Por lo tanto, la República Dominicana tiene que jugar un rol importante de llamado de atención para que la comunidad internacional se vuelque hacia Haití, no para intervenir en términos militares, sino en el que dije, ¿no? En el orden de hacer inversiones que permitan que se generen fuerzas productivas que definitivamente saquen a ese país del estado crónico de crisis en que se encuentra. Manolo, vuelvo un poco hacia atrás a la parte política, porque me gustaría que ahondes en un concepto que un poco quedó en tela de juicio a lo largo de la entrevista, que es el tema de la legitimidad en el proceso de elección de autoridades partidarias. El método que está proponiendo la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, de conformidad con sus estatutos, a la Dirección Central, es la de elegir sus principales autoridades a través de la Dirección Central. Tú explicaste que es el mismo método que tienen los demás partidos mayoritarios del sistema. Sí. Y un poco se deriva del ejercicio de democracia indirecta o parlamentaria, ¿verdad? Alemania elige su primer ministro a través del voto de su Bundestag, que es el Parlamento. Lo mismo España, lo mismo Inglaterra. Y Estados Unidos a través del colegio electoral. Es decir, colegios delegados. Incluso tú puedes lograr la mayoría de voto popular en Estados Unidos, como ha pasado, como le pasó a Hillary Clinton con Donald Trump, y a Al Gore con Bush, y el presidente resulta el que tiene la mayoría en el colegio electoral. Aquí estamos acostumbrados a primaria. Entonces, es que la realidad es que no estamos acostumbrados. Entonces, en la historia reciente, exacto, la excepción ha sido precisamente ese mecanismo. Entonces, un poco que ahondar en eso, en el mecanismo de la legitimidad, del fundamento legal de la decisión que está vinculado a la legitimidad y el proceso de discusión. Mira, es que los estatutos nuestros establecen ese modo de elección. Pero yo quiero poner un ejemplo aquí, porque se trata del padre de tres partidos políticos en la República Dominicana. Fundó el PRD, fundó el PLD y es el padre espiritual de la Fuerza del Pueblo, Juan Bosch. Cuando Juan Bosch se fue del PRD, formó el PLD y el método de elección era también delegado. Era el mismo método de elección de los Estados Unidos. Era un partido de cuadros. Se votaba, el voto era orgánico. O sea, no eran los miembros que votaban individualmente, no era el voto directo, era el voto de organismos. Y ese fue el partido que fundó Juan Bosch, que para mí ha sido, hasta el día de hoy, el partido más exitoso en la historia de la República Dominicana. Esa es la verdad. Ahí están los hechos, ahí está la historia, ahí están los datos. Entonces, de ese partido deriva la Fuerza del Pueblo. De ese padre que creó esa organización política, deriva todo lo que nosotros estamos haciendo en esta organización política de la Fuerza del Pueblo. Los compañeros y compañeras van a participar en el proceso del Congreso de Elección en diferentes niveles. Porque, por ejemplo, la Dirección Central elegirá presidente, vicepresidente y secretario general.
los compañeros que son presidentes de direcciones de base elegirán los presidentes de las diferentes demarcaciones. Y eso lo hará, óigase bien cómo fue que lo hicimos, eso lo hará la comisión organizadora del Congreso. Hasta ahí participa la comisión organizadora del Congreso para elegir las autoridades partidarias. Luego, vicepresidentes, secretarios generales de finanzas y todo lo demás que están en las demarcaciones no lo va a elegir esta comisión organizadora del Congreso, lo va a elegir o quien estará a cargo de esa elección, que la coordinará, será la Secretaría de Organización del partido. Lo que se va a elegir ahora en este Congreso, en la fecha que todavía no está dispuesta, son presidentes del partido, vicepresidente del partido, secretario general, presidentes de las diferentes demarcaciones. Hasta ahí este proceso. Y la dirección central del partido. Perdón, y dirección central del partido, dirección política. Correcto. Hasta ahí esta comisión organizadora del Congreso. Luego, los demás cargos en las demarcaciones, eso estará bajo la coordinación, repito, de la Secretaría de Organización del partido. Es innegable, Manolo, que si hay una figura que ha descollado en la oposición durante estos últimos años, es Omar Fernández. Yo pienso que la Fuerza del Pueblo tiene dos figuras muy relevantes, su padre, el presidente Fernández, ¿verdad? Y Omar, evidentemente, las encuestas lo plantean, que es una figura que cae bien, fresca, nueva, y que ha concitado, ¿verdad? Digamos que la buena valoración de gran parte de la sociedad dominicana. El propio presidente Fernández ha dicho que ahora tiene que aclarar en algunos espacios, ¿verdad? Que él es el papá de Omar, ¿sí? O que lo ven como el papá de Omar, lo identifican como el papá de Omar, haciendo alusión a que en algunos sectores, me imagino que se refería más bien a los sectores más jóvenes, ¿verdad? Pues se identifican más con Omar Leonel Fernández. De cara a la definición de la candidatura presidencial, el presidente Fernández también ha dicho que eso todavía, que la Fuerza del Pueblo va a respetar los tiempos. ¿Cómo ves esta interacción de estas dos figuras, de estos dos liderazgos, de cara a la definición de lo que sería en el futuro, evidentemente, la definición de una candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo? Mira, quiero contar una anécdota. Yo tengo una hija que es prima de Ernesto, se llama Náyila. Es la novelista más joven de la República Dominicana. Escribió una novela cuando tenía 14 años. Wow. Yo recuerdo que cuando íbamos a poner en circulación su libro en Panamá, yo iba llegando al lugar, ¿verdad? Yo para entonces, yo creo que era presidente del Parlacén, no recuerdo. Y voy llegando, y cuando yo voy llegando al escenario donde se va a poner en circulación la obra, lo que decía, mira, ese es el papá de Nayel. Y eso hace sentir a uno muy orgulloso. y yo repetía eso por todas partes, porque me gustó escucharlo. Bueno, yo siento que el presidente Fernández también siente orgullo cuando escucha eso. Omar Fernández para mí es el político joven más popular en este momento. No creo que haya un político de la juventud más popular que Leonel Fernández en este momento. Eso lo reconoce, que Omar Fernández en este momento, y eso es bueno para la Fuerza del Pueblo. Eso es bueno. Sobre todo en una sociedad donde los jóvenes son indiferentes a la política, ¿verdad? Y para nosotros es importante esto. Ahora, con relación al tema de candidatura, porque se habla de eso, de que si Omar es candidato, que si será Leonel Fernández, es un tema que nosotros veremos más adelante, pero yo creo que en la mayoría del partido no hay duda en que el candidato a la presidencia de nuestra organización política será Leonel Fernández. Bueno, yo habrá creo que esperar lo que se decida habrá en que los esperar lo que organismos, definan los organismos, pero lo que uno siente, lo que yo siento, estoy hablando en términos personales, ¿verdad? Que será el compañero Leonel Fernández, el candidato a la presidencia de nuestra organización. Yo siento en lo personal que Leonel Fernández va muy bien. Como he dicho, es el joven más popular de la República Dominicana. Leonel Fernández. Omar Fernández es el joven. Hay un problema de identidad. Entonces, y yo creo que eso le conviene mucho a la Fuerza del Pueblo, pero creo que él tiene que seguir recorriendo
un camino de formación, de construcción de un liderazgo un poco más maduro, y yo creo que él tiene muchísimas posibilidades de ser candidato a la presidencia en cualquier momento. Lo que no queda duda es que Leonel Fernández es nuestro máximo líder y Omar Fernández es el político más popular que hay en la actualidad en la República Dominicana. Esa es tu opinión. Eso dicen las encuestas, ¿no? Yo creo lo que he dicho. O sea, el Omar Fernández es el joven político más popular de la República Dominicana. Creo que tiene que todavía recorrer un trecho mayor para formarse, para madurar políticamente, porque se trata del manejo del Estado. Fíjese que las preguntas de mis compañeros han despejado todas mis dudas. Pero sin embargo, quiero agregar, a propósito de que usted mencionó el ruido que se creó el día de ayer, y como ya estamos en una época que la información corre rápido, yo entiendo que deben tener cierta discreción, porque si ese compañero que se levantó incómodo, supuestamente, y se fue, no sale a ventilar lo que ahí se estaba hablando, el día de anoche eso no hubiese sido noticia. Entiendo yo que es un partido de oposición que está muy bien, pero debe manejar la discreción. Porque estamos en otros tiempos de la comunicación, ya no hay que mandar una nota de prensa, ya cualquiera pone un tuit y de repente desacreditan ese proceso interno que, de acuerdo a las explicaciones del lugar que usted ha dado, se está llevando muy bien. A nosotros no nos molestan los medios de comunicación que digan y hablen de nosotros. Pero buenísimo. Los fake news, los partidos políticos tienen que estar, los partidos políticos tienen que estar sometidos al escrutinio del pueblo. Y ese es el rol de los comunicadores. Ahora, una cosa es lanzar cosas de manera irresponsable, exacto, inventar, mentir, lo quiero decir aquí con toda mentir es una cosa, y otra cosa es narrar los hechos, porque yo soy periodista de profesión, y la honestidad intelectual en un periodista es una cosa fundamental. Tú no puedes inventar, tú tienes que narrar los hechos, y los hechos fueron que aquello fue una reunión, diríamos, distendida, donde cada cual expuso lo que quiso. Y no es verdad que el compañero se retiró, se estaba refiriendo a Diony. Diony y yo nos sentamos uno al lado del otro, por Dios. Correcto. Hasta el final estábamos conversando. Y él está frente a mí, así. Y está frente a Rafa. Y resulta que yo, desde que entramos, él me dice, yo creo que tú vas a votar en una posición contraria. Claro que voy a votar en una posición contraria. Y estábamos discutiendo sobre eso como compañeros. Lo otro es una irresponsabilidad periodística. Incluso puedo decir lo siguiente, lo que dice Manolo es tan cierto sobre la amplitud de la discusión y la diversidad de criterios, que por ejemplo, en mi caso, en nuestros partidos hay un principio que se denomina centralismo democrático. Es decir, lo que decide la mayoría se impone a todos. Porque se debatió, se discutió. Hay una decisión, es la decisión de todos. En una primera ronda de votación sobre el tema de la enmienda, te puedo decir, yo voté con abstención, no voté por la enmienda. Sí. Pero se aprobó la enmienda. Cuando se sometió el reglamento completo, ya para ratificarlo, voté por el reglamento. Y ahí votabas por la enmienda, pero ya todos habían aprobado la enmienda. Todos habían aprobado la enmienda. Es el centralismo democrático. Correcto. ¿Qué hizo Rafa? Se acogió a lo que decidió la mayoría. Manolo, tengo otra pregunta, ya para ir finalizando ya la entrevista. Y esa es mi posición y es la que voy a llevar a la dirección central en términos personales. Se establece como una causa fundamental en el triunfo del presidente Abinader en el año 2020, la división de la oposición, la división del PLD en ese momento, ya luego se crea la Fuerza del Pueblo. Entonces, uno derivaría, como por lógica, si la división produjo la victoria de un tercero, entonces, si se unen esos dos polos, entonces pudieran tener mayores posibilidades de regresar al poder. ¿Ves alguna posibilidad en este sentido de que las fuerzas bochistas se puedan reunir en torno, en este caso, a una candidatura común? Es que nosotros no podemos descartar nada, en política no se descarta nada. Yo recuerdo que nosotros teníamos una confrontación tan dura con Balaguer, dura. Y en el 1996, nuestro principal enemigo fue quien permitió que Leonel Fernández ganara las elecciones. Entonces, en política no se puede descartar nada. Yo recuerdo también, recurriendo un poco a la historia, que Lenin tuvo que pactar con Hitler para poder entrar a Rusia. No, fue Lenin. Lenin pactó con
con los alemanes, para poder entrar y dirigir la revolución bolchevique. Entonces, fue así. Luego, cuando los rusos se fortalecieron y cuando Stalin pidió un plazo para rearmarse y todo, entonces declaró la guerra. Entonces, en política, y lo propio hizo con Ho Chi Minh. Ho Chi Minh hizo lo mismo. A Ho Chi Minh le llamaron el liquidador, porque dirigía el Partido Comunista, le cambió el nombre y le puso Liga de Liberación, algo así más o menos, para incluir en ese proyecto de liberación nacional a partidos que no eran propiamente comunistas y luchar por la liberación de Vietnam. Y le llamaron el liquidador, sin embargo fue el que triunfó. Entonces en política uno no puede confundir la estrategia con la táctica y todo es posible en un proceso político. Muchísimas gracias, Manolo. La verdad que se quedaron muchos temas, muchísimos temas con una figura como Manolo. Créanme que yo mismo tengo muchas otras inquietudes que me gustaría manifestar, pero el tiempo es un tirano cruel y no acepta apelaciones. Gracias, Manolo Pichardo, y gracias, amigos y amigas. Continúen con el rumbo de la mañana porque aún hay mucho más.